Buenos días para todos, Dios les bendiga, gracias por conectarse conmigo. Estamos a 14 de agosto del 2020. Un día más en casa, un día más para poder acercarnos a la palabra del Señor y vamos a compartir juntos en esta mañana, acercarnos a su mesa y poder disfrutar del alimento que Él nos prepara hoy. ¿Listo? Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Señor, hoy te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, por tu misericordia y tu bendición. Gracias, Señor Padre, porque nos permites acercarnos hoy a tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que quites todo velo, Señor, que está en nuestra vida y que no nos deja ver, Señor amado Dios, la luz de tu rostro. Te pedimos, Señor, en esta mañana, Señor, que tu palabra traspase como espada de doble filo, Señor Padre Santo, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, que sea derribado, Señor, todo argumento de pecado, todo argumento contrario a ti, Señor, en esta mañana, para que tu nombre sea exaltado, Señor, y para que sea conocido, Señor, tu nombre en medio de nosotros. Bendigo a cada una de las personas que se conectan conmigo en esta mañana y también a todos aquellos que ven este video con posteridad, Señor, en las redes sociales y en las aplicaciones. Padre Santo, que tu palabra impacte, Señor, sus vidas. Gracias te damos, Dios, que esta palabra también, Padre, toque mi corazón, Señor amado Dios. Porque no quiero hablar, Señor, mis palabras, mis pensamientos, sino que tu palabra sea transmitida con veracidad y fidelidad, porque eres tú el que está hablando. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema bastante interesante y es acerca de la misericordia y la justicia de Dios como parte de su carácter. En el imaginario de las personas, ven a Dios de dos maneras y piensan que esas dos maneras no se pueden acoplar. Unas que ven al Dios bravo, al Dios que da látigo y da rejo a todo aquel que está en contra de él. Digamos que eso lo podemos asociar a la justicia, aunque la justicia de Dios no es esa. Y lo otro es al Dios bonachón, al Dios Papá Noel, que vive regalando y ay, es que como Él es amor, Él no castiga. Eso lo podemos asociar a la misericordia, aunque tampoco es así. Dios reúne las dos características, justicia y misericordia, pero de una manera correcta. La justicia es que Él no tolera el pecado y por lo tanto lo va a juzgar. Todo lo que es malo Él lo va a juzgar y lo va a separar de su presencia. Y ese pecado debe tener un castigo, se debe pagar un precio. ¿Cuál es? La paga del pecado es muerte. ¿Qué tipo de muerte? Puede que llegue tal vez a la muerte física, pero la principal muerte es la muerte espiritual, la separación de Dios, la separación definitiva del hombre con Dios. Eso es a lo que nos lleva cuando Dios aplica su justicia. La paga del pecado es muerte, la separación, y Él separa a todos aquellos que están en su contra. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, como dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree en Cristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es su misericordia, porque nosotros por nuestros propios medios no merecemos que Dios nos mire. Al contrario, lo que merecemos es que Dios nos separe. Pero Él en su misericordia colocó a Cristo para que pudiéramos mirarle a Él y reconocer que solamente a través de Él podemos obtener salvación y solamente a través de Él podemos acercarnos correctamente a Dios. Y Él quiere que todos nos acerquemos correctamente a Él de nuevo para que volvamos a tener esa relación correcta como la tenía Adán en el Edén y que por causa propia la perdió. Hoy vamos a ver un ejemplo de ese carácter de Dios de misericordia y justicia. Para iniciar, voy a leer Hebreos capítulo 11.
versículos 11 y 12. Recuerden que yo siempre leo, salvo alguna excepción que yo les diga, de la nueva traducción viviente, de la versión nueva traducción viviente. Pero si usted tiene una versión Reina Valera o una palabra de Dios para todos o una Dios habla hoy, adelante porque la escritura es la misma. ¿Listo? Dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 11. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, hablando de Abraham, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena en la orilla del mar, es imposible contar. La promesa de Dios se cumplió a Abraham, porque él tuvo una nación numerosa, y no solamente hablando de las naciones físicas que descendieron de él, hablando de los israelitas, de los árabes, sino también que Abraham es el padre de los creyentes, y por su fe todos aquellos que creemos en Cristo somos llamados hijos de Abraham. Entonces, si usted va y analiza, todos los creyentes son descendientes de Abraham, entonces es incontable los descendientes que él tuvo. ¿Y todo por qué? Porque tuvo fe. Dice, tuvo fe en creer que Dios iba a levantar naciones enteras de él, aún cuando dice que aquí estaba casi muerto para tener hijos. Claro, imagínese un viejito de 100 años. Porque cuando tuvo a su hijo Isaac tenía 100 años. Imagínese a este viejito de 100 años teniendo un hijo. 100 años. Casi muerto, dice ahí ya. Nada de nada. Y Dios le dio un hijo. Y a Sara, que era estéril y ya tenía 90 años. Otra viejita ya, cero, nada de nada. Y Dios permitió que concibiera con su esposo y tuvieran un hijo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Dios no falla, y Dios se lo había prometido. ¿Dónde lo vemos? Desde Génesis 13. La última vez que hablamos sobre esto vimos que Lot, el sobrino de Abraham, se fue hacia las llanuras fértiles. Aunque él creía en la promesa que Dios le había hecho a Abraham, él prefirió sus riquezas y tomar ventaja de Abraham. Recordemos rápidamente, los pastores de Abraham y los pastores de Lot se pelearon. Entonces Abraham le dijo, hermano, escoja para donde quiera irse. Si usted se va para un lado, yo me voy para el otro, pero no peleemos porque somos familia. Entonces Lot vio las llanuras fértiles del Jordán y vio las ciudades de Sodoma y Gomorra y vio que estaba como chévere la vaina para poder tener pastoreo y crecer y ganar más billete. Y el man dijo, listo, yo me voy para allá. Tío, yo me voy para allá. Dijo, bueno, ok, listo. Aunque Lot creía, prefirió las riquezas, aún sabiendo que Sodoma y Gomorra eran ciudades llenas de pecado. Con posteridad a esto vamos a leer lo que nos dice la palabra. Génesis capítulo 13, versículos 14 al 17. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que, como el polvo de la tierra, será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. ¿Cierto que se parece a lo que acabamos de leer en Hebreos 11? Esta fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Que le iba a dar toda esa tierra y que sus descendientes le iban a llenar. ¿Sí? Pero no solamente hablaba de la tierra física, sino que también era un símbolo de esa descendencia espiritual que él iba a tener.
¿Sí? El versículo 16 es clave acá, porque dice, y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. ¿Sí? Y ahí en ese momento Abraham ni siquiera tenía hijos con Sara. ¿Sí? La promesa no se había cumplido porque Sara no había tenido hijos. Sara no había tenido más hijos, Sara era estéril, entonces, y Dios le decía a Abraham, usted va a tener descendientes numerosos, usted va a tener mucha descendencia. ¿Ya? Ahí no tenía hijos. No tenía hijos. No tenía nada de nada. Solamente tenía muchos sirvientes, pero no tenía hijos. Ni siquiera tenía el hijo ilegítimo que tuvo. Que no lo tuvo con Sara, sino con otra persona. No tenía nada. Pero sin embargo le dijo, mire, toda su descendencia va a tener esto. Toda su descendencia va a ocupar esta tierra y usted va a tener mucha descendencia. Ahí Abraham empezó a ver, fue a su descendencia espiritual y a creer en aquel que le iba a justificar. Ahí Dios le está diciendo también, de su descendencia voy a traer a libertador, a aquel que va a salvar su alma. Y por eso dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Dios no se quedó ahí, sino que le reafirmó esta promesa vez tras vez. Si nos vamos más adelante en Génesis 15, dice Génesis 15 del 5 al 6. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y el versículo 6 es clave. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Lo consideró justo. ¿Pero por qué? Porque creyó. ¿En qué creyó? No solamente que el Señor le iba a dar mucha descendencia, sino que esa descendencia iba a ser bendita por causa de aquel que iba a nacer de esa descendencia, Cristo. Y Abraham creyó eso. Abraham vio ese futuro. Abraham vio esa verdad, como dice más atrás en Hebreos, en el versículo 10, leímos el 11, en el 10 dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Cuál ciudad esperaba Abraham? La tierra prometida es el símbolo de una ciudad eterna, distinta, de la cual les voy a leer rápidamente aquí, en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 nos dice lo siguiente. Ya me carga acá esto. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una voz fuerte que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más.
Esa ciudad donde Dios habita con su pueblo, donde Dios va a estar junto a su pueblo como en el Edén, era la que Abraham veía, a la cual se refiere Hebreos. ¿Y cómo la vio? Con la fe. ¿Y cómo la vio? Creyendo que Cristo es el principal fundamento de esa ciudad, creyendo que el libertador iba a traer libertad para muchos y que esos muchos se iban a convertir en descendientes de Abraham y que esos muchos van a habitar la ciudad santa nueva junto con el Señor. Y Abraham quería estar en esa ciudad. La tierra prometida que Dios le dio a Abraham en la tierra es una representación de la promesa de Dios de que Él va a morar entre su pueblo para siempre, en un lugar restaurado por aquel que trae libertad a las almas. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Y así como Israel fue la posesión prometida en donde Dios quiso habitar entre su pueblo, donde Dios quiso convivir con su pueblo, a pesar de que ellos no lo merecían, la ciudad celestial es la esperanza que tenemos los creyentes, la tierra prometida que tenemos los creyentes mientras pasamos este peregrinaje por la tierra. Y Abraham creyó a Dios. Abraham creyó esa promesa. Aquí todavía se llama Abraham, ¿sí? En ese mismo capítulo 15, en el versículo 13, le dice el Señor a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Aquí le mostró algo futuro, que los descendientes de él iban a bajar a una tierra, iban a ser esclavos, pero que después de 400 años iban a volver a esa tierra para tomar posesión de la misma. Esto hablaba de la esclavitud de los israelitas en Egipto, pero si uno va más allá, representa también lo que a nosotros nos pasa. El libro de Hebreos, si usted lo lee con detenimiento, nos dice que nosotros somos como la nación de Israel, que tuvo que peregrinar por el desierto, pero ahora nuestro peregrinaje o nuestro desierto es esta tierra. Porque a nosotros nos espera una tierra prometida, así como a Israel le esperó una tierra prometida y regresar para tomar posesión de lo que Dios le prometió a Abraham. A nosotros también nos espera, si creemos en Jesús, una tierra prometida, una ciudad nueva que el mismo Jesús está armando y construyendo, un templo, el templo celestial que va a descender y en donde Dios va a morar con los hombres. Eso es lo que nos espera. Mientras tanto somos peregrinos y forasteros, como Abraham lo fue. Pero Dios en su misericordia quiere que usted y yo moremos en esa ciudad. Que entendamos que esta tierra no lo es todo. Que esta tierra es solo un peregrinaje hacia la ciudad celestial, la eternidad con Dios. ¿Y a través de qué podemos llegar a esa ciudad santa? A través de Jesús, que es la puerta, que es el camino. Solo Jesús nos lleva hacia ese lugar. Cuando reconocemos que en nuestras fuerzas somos incapaces de poder llegar a ese lugar. Así como Adán y Eva fueron incapaces de volver al Edén por causa de su pecado, así como fueron incapaces de vestirse de manera apropiada por causa de su pecado, y Dios tuvo que matar un animal para darles vestiduras y cubrir su pecado. Así nosotros debemos reconocer que somos incapaces por nuestros propios medios de acercarnos a Dios de manera correcta y que es necesario
entender que alguien murió por nosotros para darnos vestiduras de salvación. Y ese alguien fue Cristo, quien derramó su sangre una sola vez y para siempre, para que estemos con el Señor y tengamos una relación correcta con Él, reconociendo que no es por nuestros propios medios, sino que es a través de Jesucristo, quien gratuitamente ha derramado su salvación. Por sus méritos somos justificados, se nos imputa su justicia. Él vivió una vida recta, la que nosotros no somos capaces de vivir, y murió la muerte que usted y yo merecíamos, para que cuando creemos que Él lo hizo para salvación nuestra, para librarnos del castigo eterno, podamos tener y obtener ese boleto de libertad a causa del pecado, a causa de esa esclavitud que se nos ha impuesto a causa del pecado. Y Abraham creyó todo esto. Abraham lo creyó. Y como creyó a Dios, Abraham, Dios afirma este pacto cambiándole el nombre. ¿Por qué lo hace? Porque Él es Dios. Él no cambia. Nosotros sí cambiamos. Él no cambia. Él permanece para siempre y su palabra se cumple. Saltamos a Génesis capítulo 17, versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, óigase bien, 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Servirle a Dios con fidelidad y llevar una vida intachable son resultado de haber creído que Dios es poderoso para salvarnos y hacer una obra en nosotros. Y eso Abraham ya lo había creído, como lo vimos atrás. Todo lo que Dios dice: listo, has creído en mí, haz mi voluntad, lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. ¿Por qué Dios quería hacer pacto con Abraham? ¿Porque Abraham era una persona intachable? ¿Porque Abraham era un tipo chévere? No, por su misericordia, porque quiso, porque le plació. Eso es lo que se llama gracia. A Él le plació en su infinita voluntad hacer pacto con este hombre. Y Abraham creyó en la gracia de Dios. Creyó que Dios se había acercado a él de manera gratuita porque quería salvar la humanidad a través de su descendencia. ¿Ya? Al oír eso, Abraham cayó rostro a tierra. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la manifestación de la gracia de Dios y a la manifestación de esa misericordia? Humillarnos, amigo, amiga, humillarnos. Cuando Dios nos muestra a Cristo, nosotros podemos decir: ay, no, si es que yo he hecho grandes méritos, es que a mí Diosito me mira con amor porque es que yo le sirvo a los pobres. Ay, Él me mira con amor porque es que yo soy muy bueno con las personas, yo soy buen vecino, soy buen amigo, soy buen esposo, buen papá, qué buena persona soy. Y por eso me merezco que Dios me dé. No. Este hombre dice que cayó rostro en tierra porque nosotros no merecemos lo que Dios nos ofrece. En ninguna manera. No lo merecemos. Por el contrario, somos dignos de condenación. Pero como dice Pablo en Romanos, que a su tiempo, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. No dice que, ay, sí, reconocimos al Señor y por eso el Señor murió. No, dice que aún siendo pecadores, aún viviendo en este mundo de pecado, aún levantando nuestro puño contra el Señor, haciendo lo que a Él le desagrada. Haciendo lo que a Él le desagrada, porque nuestra tendencia pecaminosa es esa. Tendemos a hacer lo que a Dios le desagrada porque nos parece más agradable hacer eso que lo que le agrada al Señor. ¿Sí?
Nos parece más cómodo para nosotros codiciar lo de los demás. Nos parece más cómodo para nosotros decir mentiras. Nos parece más cómodo satisfacernos en nuestras lujurias. Nos parece más cómodo acomodarnos, valga la redundancia, a el sistema del mundo. Porque creemos que no nos exige tanto como Dios nos exige. Y nos cansamos. Por eso preferimos vivir en una comodidad donde se nos satisface el ego, aún en contra de lo que Dios manda. Esa es nuestra actitud. Pero lo que hizo este hombre fue caer rostro a tierra, reconociendo que él no merecía el favor de Dios. Y que había sido su amor y su misericordia las que le habían dado ese favor. Dice, después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Abraham quiere decir padre enaltecido o padre respetable, ¿sí? Entonces Abraham, según este nombre, era un tipo de respeto, era un tipo digno de ser alabado, era como ese gran patriarca en donde todo el mundo le daba honra porque era un tipo respetable, era un tipo correcto, ¿sí? Pero Dios lo que le dijo, tú te vas a llamar ahora Padre de Naciones. Por eso le puso la H en la mitad. Ahora ya no solamente vas a tener el respeto de tus familiares, sino vas a ser quien va a engendrar muchas naciones y de ti saldrá aquel que traerá la bendición para toda la humanidad, para todo aquel que en él cree, como dice Juan. Más adelantico dice que también le cambió el nombre a su esposa. Era necesario que si Abraham iba a ser el padre de muchas naciones, pues su mujer iba a ser madre de muchas naciones. Entonces era necesario también cambiarle el nombre. Sarai quiere decir princesa. ¿Sí? Y ahora le cambió el nombre a Sara. Le quitó la I. Entonces ya no iba a ser la princesita, sino ahora iba a ser una madre de muchas naciones. Dice el versículo 15 del capítulo 17 de Génesis. Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Versículo 16. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Tremendo, ¿no? Versículo 17 de este capítulo 17 tiene algo muy particular. Y es que Abraham tuvo un momento como incredulidad, como que le falló ahí el automático, se le salió la naturaleza. Y dice, entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro. Incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Decía yo como este viejito voy a ser papá. Y mi esposa que ya es anciana también, ¿cómo vamos a ser padres siendo un par de viejitos? Siendo un par de viejitos. Pero Dios les mostró más adelante que Él era poderoso para cumplir sus promesas. Y tuvieron un hijo que se llamó Isaac. ¿Qué quiere decir? Risa. Ellos se rieron. Dijeron, no, nosotros como viejitos vamos a tener hijos. Pero tuvieron un hijo que les trajo mucho gozo y alegría. Y de este hijo iba a salir el libertador. De su descendencia. Dios cumplió la promesa a Abraham de darle un hijo y mostrarle que sí
iba a tener descendencia y que sí iba a cumplir su promesa. Y por eso Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 3. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe, que fue el que leímos anteriormente, Génesis 15:6. En Gálatas 3:8 el apóstol Pablo también dice, es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Pablo está diciendo lo que yo les estoy nombrando. Cuando Dios le dijo a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, le estaba anunciando el evangelio, le estaba diciendo, en ti van a ser benditas porque de ti van a ser el libertador y el libertador va a bendecir a todas las naciones trayendo salvación para todo aquel que en él cree. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas, que les decía a los creyentes de la iglesia de Galacia, mostrándoles cómo desde el Génesis, desde Abraham, Dios estaba dándole la promesa de la libertad a través de Cristo para todo aquel que en él cree. Tremendo, ¿no? ¿Cómo conectamos la escritura? La escritura no son libros aislados, mis amigos, mis amigas. No son como pasajes aislados, historias chéveres, mitos por allá. No. La escritura está perfectamente conectada desde Génesis hasta Apocalipsis y cuyo principal orden o principal hilo conductor es la salvación a través de la persona de Cristo. Esto en términos técnicos se llama el Ordo Salutis. ¿Sí? El Ordo Salutis como el orden de la historia salvífica. ¿Ya? Vemos en toda la escritura pintada la salvación que Dios provee al hombre a través de Cristo. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, en estos espacios que estamos compartiendo ustedes y yo. Hasta aquí hemos visto cómo Dios ha sido misericordioso y muestra su misericordia y lo vemos con el ejemplo de Abraham. Dios no cambia, Dios es fiel. Su misericordia permanece para siempre y mantuvo su promesa que se cumplió en los tiempos presentes a través de Cristo. Lo acabamos de leer en Gálatas 3:8. Ahora vamos a ver la justicia de Dios. Mientras Dios en su soberanía derramó misericordia sobre Abraham para mostrarle que a través de él iba a enviar a Cristo, no así iba a ser con estos pueblos paganos que se deleitaron en su pecado de una manera abrumadora y los llevó a su destrucción. Y esto lo vemos en relación a Sodoma y a Gomorra. Génesis capítulo 18. Y leemos desde el versículo 20. Dice, así que el Señor le dijo a Abraham, se me perdió. He oído un gran clamor sobre Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. ¿Sería que es que Dios no sabía? Claro que sabía. Y ya tenía decretada su destrucción. Pero Dios permitió esto para que, primeramente, derramar su misericordia sobre aquellos que eran justos. Más adelante lo voy a parafrasear por cuestión de tiempo, porque hoy sí tengo un tiempo limitado. Y es que Abraham clamó por misericordia. Le dijo, ¿vas a destruir acaso al justo con el malvado? Que hayan al menos 50.
¿Vas a destruir la ciudad por los 50? El Señor dijo no. Y empezaron, ay, por 45, que no. Por 40, que no. Y si hay 30, no. Y 20, no. Y 10. Si no hay 10, si hay 10 justos, perdón, no la voy a destruir. Y ahí paró la conversa. Pero Abraham clamó y Dios mostró su misericordia. Les leo Segunda de Pedro 3:9, en donde dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. ¿Cuánto tiempo Dios permitió, o en su misericordia, Dios permitió que su mensaje fuera comunicado para que el diluvio no destruyera a la humanidad? 120 años, los años que Noé se demoró construyendo el arca, 120. Pero no dejó de cumplir su promesa. No creyeron. Justicia. Aquí fue lo mismo. Permanentemente Dios estuvo hablándoles a ellos. Tal vez Lot en algún momento les comentó a esta gente de Sodoma y Gomorra. Y aquí vemos que Abraham también clamó y dijo, si hay 50 justos, ¿vas a destruir esa ciudad? Pero no quiere decir que Dios va a pasar por alto los pecados del hombre. En este tiempo, Dios ha derramado su promesa por amor. Ha sido paciente por amor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, porque quiere que muchos se salven y procedan al arrepentimiento. Por eso Dios no ha ejecutado su juicio aún. Pero no crean, amigos, amigas, que Dios se va a tardar en ejecutar su juicio sobre la humanidad pecadora, sobre el sistema del mundo. Él no va a retardar su promesa y va a llegar el momento en que va a juzgar al hombre. Pero ha sido paciente por amor a nosotros. Y por eso te está llamando, por eso me está llamando a que nos arrepintamos y corramos hacia Cristo. Porque no quiere que el hombre sea destruido, que los hombres se arrepientan. Pero aquel que no cree ya ha sido condenado, dice Juan 3:17. El que no cree ya ha sido condenado, ya está separado de Dios. ¿Y qué le espera? El juicio. En el momento en que Dios decida, espera el juicio. Y eso pasó con Sodoma y Gomorra. No hubo siquiera 10. Solamente había uno. Y ese uno estaba tambaleando en su justicia, era Lot. Por esta razón, Dios salvó a Lot. Y Dios le sacó de allí. Saltamos al capítulo 19. No leo la otra parte porque ya se las comenté muy rápido por cuestiones de tiempo. Vamos a leer los primeros 7 versículos de este capítulo. Dice, al anochecer los 2 ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Recordemos que eran 3 personas las que estaban con Abraham. 2 ángeles salieron y Abraham se quedó con el Señor. Los 2 ángeles llegaron a la entrada de la ciudad. Y dice, Lot estaba sentado allí en la entrada y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh, no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos, con pan sin levadura recién horneado, y ellos comieron. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplico, no hagan una cosa tan perversa. Paramos ahí.
dos cosas. El pecado de estos hombres era muy, muy grave y su mente estaba tan depravada que no les importaba echarse unos con otros. Y voy a utilizar esta palabra como la utiliza la Reina Valera, echarse unos con otros. Ya su pecado los tenía tan colmados, están tan colmatados, no utilizar un término así como técnico, colmatados, saturados de ese pecado, que ya no les importaba y no les importaba vulnerar a los extranjeros. Los extranjeros para la cultura del Medio Oriente son personas muy importantes, son personas que hay que cuidar, hay que respetar, hay que atender. Y esto era una afrenta grande contra Lot y contra ellos. Iban a hacer una maldad terrible al querer ultrajar a estas personas, en este caso a los ángeles, llevados por su lascivia, por su inmundicia, de esa inmundicia que habla Romanos 1, de esa inmundicia que está plagada este mundo en la actualidad, que ya hombres con hombres, mujeres con mujeres, todos contra todos, y como si nada, porque hay que aprender a entender la diversidad. Estamos en una cultura diversa. Hay que tolerar. ¿Tolerar qué? La maldad. Eso es a lo que nos llama el mundo hoy. A tolerar el pecado. Así ese pecado vaya en contra de la voluntad de Dios. Así estas aberraciones estén en contra de los decretos de Dios. Y así era Sodoma. Y estos hombres eran así. Y Lot trató de convencerlos. Y Lot estaba tan untado de ese mundo, tan impregnado de esa ciudad, que les dijo: hermanos míos. ¿Cuáles hermanos? Si tú creías en lo que Abraham creía, ¿por qué les llamas hermanos? Yo no puedo llamar hermano a un impío. Y hay muchos que llaman a los impíos hermanos. Pero este hombre les decía: hermanos míos, ya eran llavería. Si miramos más adelante, él dice: tomen mis hijas, háganle lo que quieran, pero a estos hombres no les hagan nada. Y la contestación de estos tipos es: quítese, quítese. Ahora vine a ser usted juez, es un extranjero. Y se quiere llamar hermano de nosotros y ahora nos quiere juzgar. Pero entonces, ahí los ángeles lo cogieron y lo echaron para la casa. Y dejaron ciegos a todos esos hombres que querían hacerles maldad. Y desistieron de su maldad. Desde el versículo 10 hasta el versículo 27 se nos expone qué fue lo que pasó. Dice: pero los dos ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron en cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Versículo 12. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro. Versículo 13. Porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. Versículo 14. Entonces Lot salió con prisa a contarle a los prometidos de sus hijas: rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Versículo 15. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron: apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus dos hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos.
Oh no, mi señor, suplicó Lot, ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas, la destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor déjenme allí, ¿no ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición, no destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar, que significa lugar pequeño. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Paremos ahí un momentico, antes de leer el pedacito que falta. Lot titubeaba, pero el Señor dijo, ¡corre! ¡Escapa! En este tiempo el Señor nos está diciendo, a veces titubeamos por nuestra falta de fe o porque estamos aún impregnados del mundo, porque queremos permanecer ahí, pero el Señor nos llama en esta mañana y nos dice, ¡corre! ¡Escapa! Te llama y dice, ¡corre a Cristo! ¡Escapa por tu vida! Si quieres vivir, ¡corre! El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que corra en pos de mí la va a salvar. Los habitantes de Sodoma y Gomorra no quisieron hacer caso. Los prometidos de las hijas de Lot pensaron que era una broma. Hoy en día muchos piensan que esto que se predica es una broma, que el juicio no va a llegar, pero el juicio llegará. Por eso hoy el llamado es, corre a Cristo, no pierdas tiempo, corre, corre amigo, corre amiga, corramos a Cristo, porque de lo contrario, cuando venga el juicio no habrá escapatoria. No habrá escapatoria. Y ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué perdí mi tiempo? ¿Por qué me deleité más en el mundo y no escuché el llamado de Cristo? Es tiempo de que busquemos al Señor. Escudriñemos nuestros caminos, como dice Jeremías, y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos. Finalmente dice, en el versículo 26, por eso paré un instante, dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Dicen que cerca al Mar Muerto, donde creemos que pasó lo de Sodoma y Gomorra, y por eso existe este Mar Muerto lleno de azufre y sales minerales, dicen que hay como una especie de montículos salinos que se asemejan a formas humanas, que tienen formas humanas y formas humanas horribles, o sea, como cuando el lamento y eso. Esta mujer se convirtió en una de esas estatuas. Esta mujer no hizo caso a lo que los ángeles le dijeron, corra y no mire para atrás, corra, huya. Y esta mujer añoró a su Sodoma, añoró a su Gomorra y volteó atrás. Y murió. Dice el Señor que todo aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de Él. Que es necesario dejar padre, madre, por causa de Él.
El que no hace esto no es digno de él. Y esta mujer miró atrás, se echó para atrás, se arrepintió de haber hecho caso y por eso murió. Por eso tuvo esa consecuencia. Pero Lot fue salvado gracias a la oración de Abraham. La oración de Abraham. El versículo 29 de este capítulo termina diciendo: pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó las ciudades de la llanura. Terminamos con esta reflexión, esta conclusión. Dios tiene misericordia, pero también su juicio se va a ejecutar. Recordemos 2 de Pedro 3:9, que Dios no es lento para cumplir su promesa, sino que por amor a nosotros no la ha ejecutado. Un capítulo más atrás dice en 2 de Pedro 2:7, sin embargo Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio. Decía que Lot estaba atormentado. Lot se fue allá pensando y toleró ese pecado, pero llegó un punto en que él ya estaba desesperado. Por eso cuando pasó lo de los ángeles no permitió que pasara esto, pero ya había tenido su consecuencia ahí. Sin embargo, Dios lo sacó de ese lugar. Dios tiene misericordia en este tiempo para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que corra a Cristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero recuerde, el que no cree ya ha sido condenado. Dejo esta reflexión para que, como dice Jeremías, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová y corramos hacia Él. Huyamos, escapemos de ese juicio y anhelemos esa vida eterna junto con el Señor. Dejemos atrás nuestro pecado y nuestra maldad y anhelemos estar con Dios para siempre, porque somos peregrinos y extranjeros. Y esto que está acá no va a durar para siempre. Si tú estás pensando que tus riquezas, tu belleza y todo lo que te hace cómodo va a durar para siempre, no te va a durar para siempre. Y cuando llegues a la eternidad, lo que pensabas que te iba a durar para siempre no lo vas a tener. Y lo único que vas a querer es estar junto a Dios y no vas a poder porque pusiste tus ojos en otro lado. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Los dejo con este pensamiento de la Escritura. ¿De qué le sirve ganar al hombre el mundo si pierde su alma? Amigos, amigas, muchas gracias. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos la otra semana. Con el favor de Dios continuamos reflexionando en nuestros fundamentos firmes que nos conducen a Cristo. Dios los bendiga. Un abrazo. Chao.